bienvenido, Naum, es tu casa también, así como la UNAM es de nosotros, los politécnicos. Sin más por el momento, cedo la palabra. Muchas gracias y nuevamente bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por invitarme. Yo tengo que decir que de alguna manera sí soy parte del Instituto Politécnico Nacional, porque, bueno, por parte de la familia de mi madre todos son egresados del Politécnico. Yo soy la única oveja negra que salió de la UNAM, entonces, pero bueno, trato de ver aquí si encuentro alguna raíz, ¿no? De ese pasado. Bueno, como ya les comentaron, bueno, mi ponencia tiene por título Educación y Poder, una mirada desde el aula. Y me interesa sobre todo resolver algunas cuestiones, ¿no? O sea, algunas preguntas que creo que me parecen fundamentales hoy en día frente a, sobre todo frente a las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías, ¿qué papel tenemos como docentes frente a las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y qué tipo de relaciones se construyen dentro del aula, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, en esta experiencia que he podido tener dentro de las aulas, que es una cosa que quiero hacer, ¿no? Que me interesa mucho, sobre todo que esta conferencia sea, digamos, una parte teórica y una parte práctica, en la que yo pueda decirles sí, una cosa que tiene que ver con la teoría, que es muy necesaria, pero también otro ámbito que tiene que ver con mi experiencia muy personal, ¿no? Dentro de las aulas. Entonces, una de las cosas que yo he visto en las aulas es, parecería que hay un cierto punto en el que nosotros ya no hacemos falta como docentes, ¿no? O sea, esa es una cuestión que creo que hay que resolver, ¿no? O creo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros frente a estas nuevas tecnologías? Porque, bueno, ahora los chavos pues tienen el celular y entonces les hablas de fulanito de tal, como dijo fulanito de tal, ¿no? Y entonces buscan rápido en el celular en Google y ya tienen toda la información del fulanito de tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué servimos nosotros? ¿Para qué les vamos a hablar nosotros de ellos? Si pueden consultar internet, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Y bueno, creo que para eso tenemos que resolver primero qué tipo de relaciones son las que se construyen dentro del aula y luego hacer una propuesta, ¿no? Y en ese sentido mi ponencia tiene mucho de político. Bueno, como ya les comentaron, yo soy politólogo. Y los politólogos tendemos a ver relaciones de poder por todos lados, ¿no? Así como los matemáticos ven números por todos lados, bueno, los politólogos vemos relaciones de poder por todos lados. Entonces, me parece que observar estas relaciones de poder y cómo funcionan dentro del aula nos puede permitir resolver estas dudas, ¿no? Y además hacer una propuesta, ¿no? Primero hay que conocer qué es lo que sucede y luego, sabiendo qué es lo que sucede, bueno, se hace una propuesta, ¿no? Frente a eso. Entonces, digamos, aquí mi hipótesis principal sería que el docente ya no tiene la tarea, digamos, de enseñar en sí, porque, digamos, la información está ahí, sino de funcionar como una especie como de guía, ¿no? Y también de inspirador. Creo que eso es una cosa muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta todos los docentes, ¿no? En mi corta carrera académica me he podido encontrar con profesores de todo tipo, ¿no? Están los profesores, aquellos profesores que parece que odian ser profesores, y los profesores que aman ser profesores, ¿no? Y creo que es una responsabilidad frente a los estudiantes saber qué tipo de profesores somos, ¿no? A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de ciertas actitudes que tenemos dentro del aula, ¿no? Y eso tiene que ver con las relaciones de poder, o sea, porque vuelvo al punto, parecería que hay relaciones de poder por todos lados.
Entonces, bueno, me interesa en primer lugar definir entonces qué es el poder, ¿no? El poder tiene al menos desde la perspectiva de Michel Foucault, un filósofo, psicólogo, pensador francés, que falleció por ahí de los años 80 de SIDA. El poder para él tiene una connotación que tiene que ver con una relación. Digamos, el poder no es una cosa, ¿no? Él se va a pelear con esta idea de que el poder es una cosa y que el poder se tiene, ¿no? Además, se va a pelear con esta idea de que el poder está por allá arriba, lejos, que el poder reside en el presidente o reside en los gobernadores o en los presidentes municipales, etcétera, ¿no? Él va a decir, bueno, hay relaciones de poder por todos lados, ¿no? O sea, él va a hablar de una microfísica del poder. En ese sentido, todos nos vamos a mover dentro de estas relaciones de poder. Desde el padre con el hijo, el maestro con el estudiante, digamos, todo tipo de relaciones, el jefe con el trabajador, todo tipo de relaciones, hay ahí una relación de poder. Entonces, Foucault va a definir esta relación de poder como la conducción de conductas. Entonces, el poder va a ser esta capacidad que una persona tiene para que otras personas hagan algo, ¿vale? Pensemos en el ejemplo de un padre con el hijo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un padre cuando quiere que su hijo le obedezca, ¿no? Digamos, hay un montón de dispositivos a los que el padre puede acudir para que el hijo obedezca, ¿no? Son estos dispositivos los que Foucault va a tratar de analizar. Y va a tratar de explicar cómo funcionan además en la escuela. Él tiene un libro muy famoso, de los más famosos de Michel Foucault, que se llama Vigilar y Castigar. En este libro él trata de analizar el funcionamiento de las escuelas, incluso de los hospitales y de los hospitales para los locos, y él va a decir que tienen un funcionamiento muy parecido al de la cárcel. Se dan ciertas relaciones de poder ahí que lo que tratan de hacer es vigilar y castigar con un montón de dispositivos, tratando de hacer que los que acuden a este tipo de instituciones se amolden a un molde que ya está establecido, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto de las relaciones de poder, Foucault va a decir que hay, digamos, dos dimensiones dentro de estos mecanismos que uno puede utilizar para la utilización o para el ejercicio más bien del poder. Estas dos dimensiones, la primera tiene que ver con la amenaza de coerción o la amenaza de un castigo, y en segundo lugar con la construcción de un consenso por medio de la comunicación, ¿no? Volvamos al ejemplo del padre y el hijo. El padre puede decirle a su hijo, si quiere que lo obedezca, mira, ¿sabes qué? Si haces esto, te voy a comprar un dulce, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ir acá, vamos a ir allá. Pero también puedo amenazarlo. También le puedo decir, ¿sabes qué? Es que si no lo haces, te toca el cinturonazo, ¿no? Digo, los que son padres sabrán mejor. Yo no soy padre, afortunadamente, todavía, pero creo que al menos lo viví siendo niño. Mis padres están aquí, no es para criticar a nadie, pero bueno, digamos, las relaciones de poder están en todos lados, no hay una forma de escapar, ¿no? Parecería que no hay una forma de escapar. Entonces, bueno, están estas dos dimensiones. ¿Cómo funcionan? Por el lado de la coerción, pues hay un montón de dispositivos a los que uno puede recurrir dentro del aula para ejercer este poder, ¿no? Igual por el lado del consenso. Una de las cosas que también me parecen, digamos, importantes en cuanto a esto de las relaciones de poder es que Foucault va a hablar que, digamos, estas relaciones dentro de la escuela, de las instituciones escolares, se inscriben dentro de un sistema mucho más grande que tiene que ver con el sistema capitalista como tal, ¿no? Digamos, el capitalismo necesita la formación de ciertos sujetos para que el sistema siga funcionando.
por ejemplo, vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar docentes, vamos a necesitar profesores de, no sé, de ingeniería mecánica, profesores de esto, de aquello. Y claro, tiene que ver con esa, creo que ahora está muy enquistado dentro de las instituciones públicas esta idea de que hay que formar para el mercado, ¿no? Entonces, pues ya no se forma como seres humanos como tal, ciudadanos, capaces de ser críticos, capaces de no solo de recibir conocimiento, sino también de producir conocimiento, ¿no? Si no es que esto es lo que necesitamos, recíbelo y confórmate, ¿no? O sea, no confórmate en el sentido de no quieras más, sino confórmate, es decir, hasta la forma, ¿no?, que nosotros necesitamos. Entonces, claro, todo esto es una construcción humana, es una institución que nosotros hemos creado, por lo tanto podemos cambiarlo, ¿no? No vino Dios y dijo así van a vivir de aquí en adelante y entonces nos amalamos, ¿no? Sino que es una cosa que nosotros hemos construido. Y me interesa introducir este término de hegemonía, sobre todo para entender cómo es que se da este poder a lo macro y luego se viene a lo micro, ¿no? Y bueno, yo retomo este concepto de Antonio Gramsci, un pensador italiano de principios del siglo XX, y él decía que la hegemonía es la capacidad que tienen las clases dirigentes para hacer coincidir sus intereses, o más bien, para hacer coincidir los intereses de las clases dominadas con los suyos. Entonces, claro, esta hegemonía pues se reproduce cuando nosotros decimos, no sé, por ejemplo, es que vamos a defender a Slim porque Slim tiene razón, ¿no? Porque, bueno, pues es que Slim es rico y es un hombre de éxito y vamos a seguirlo, y entonces todo lo que haga Slim es bueno, ¿no? Claro, estamos defendiendo sus intereses sin siquiera nosotros saber si algún día vamos a poder llegar a ser como Slim, ¿no? Y incluso hay muchos estudios que dicen que es casi imposible. Sin embargo, la gente de allá afuera lo que te dice es ser emprendedor, ser esto, ser aquello, estudia esto, estudia aquello, no estudies esto porque esto no sirve, ¿no? Todo se tiene que adecuar al mercado. Entonces, claro, así funciona la hegemonía, y la hegemonía es muy parecida a las relaciones de poder. Lo que va a decir Antonio Gramsci es que hay dos formas o dos patitas de la hegemonía. Por un lado está, digamos, lo que va a llamar la sociedad política, ¿no? En esta sociedad política están instituciones como el ejército, como la policía, como los juzgados, sistema judicial en general, etcétera, ¿no? Estos se van a encargar de, como decíamos, con las relaciones de poder, se van a encargar de amenazar con el castigo o de castigar en último caso, ¿no? Y por otro lado, la otra patita de la hegemonía es la sociedad civil. Y en la sociedad civil también se va a reproducir esta misma hegemonía. Y estas instituciones que Gramsci llama instituciones privadas de hegemonía son la familia, por ejemplo, la iglesia, los medios de comunicación y por supuesto también las escuelas, ¿no? En las escuelas nosotros también vamos a reproducir estas mismas relaciones de poder, que ya no van a estar, digamos, en lo macro, sino se van a reproducir en lo micro, como veíamos con Foucault. Claro, ¿a qué viene todo esto? Es un problema sobre todo, que para Foucault, que viene del nacimiento de la modernidad. ¿Qué es la modernidad, no? Es una pregunta muy filosófica y muy social, pero creo que podemos acercarnos un poco, ¿no?, a lo que es la modernidad. Marx decía que más o menos para referirse a esto de la modernidad, decía: todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Qué es la modernidad? Todo lo sólido se desvanece en el aire. Cuando tú tienes un celular, ¿en cuánto tiempo ese celular se acaba? O sea, ¿cuándo sale el siguiente celular? Medio año, ¿no? Más o menos, o menos, ¿no? Cuando tú compras una tableta como esta,
cuánto tiempo te dura esa tableta, digamos, siendo así buena, ¿no? La última tableta, o el último iPhone, o la última lap, la última Mac, digamos, en ese sentido es el que lo dice Marx, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, digamos, vivimos en un vértigo del cual parece que no podemos escapar, ¿no? O sea, todo se va cambiando, todo va transformándose, nos tenemos que estar actualizando, ¿no? Incluso como docentes a cada momento, ¿no? O sea, porque hay nuevas tecnologías, porque hay nuevas formas pedagógicas de hacer las cosas, hay nuevas formas de todo, ¿no? Y nos vamos quedando atrás, ¿no? Y parecería que se nos exige correr, ¿no? Tienes que correr porque si no te quedas atrás, entonces pierdes, y entonces ya no vales. Y entonces, claro, es una de las características de esta modernidad, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la idea de progreso. La idea de progreso también ya ha sido muy criticada, ¿no? ¿Qué es el progreso? También. En esta idea tan de la ilustración, de la que, digamos, este tipo de instituciones como en las que trabajamos nosotros y en las que nos educamos nosotros son producto, ¿no? O sea, la UNAM, el Politécnico, la UAM, las grandes instituciones de educación tienen y parten de principios de la ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Pues este pensamiento revolucionario del siglo XVIII, que lo que hace es decir, vamos a dejar de creer en dioses y vamos a dejar de ser supersticiosos y vamos a salir de esta edad oscura y vamos a ir hacia el progreso, ¿no? Claro, el progreso, bueno, parecería que siempre se paga, ¿no? De alguna u otra forma el progreso se paga. Walter Benjamin, un filósofo alemán, él veía el progreso como destrucción, ¿no? O sea, él decía que mientras más va avanzando el progreso, él va dejando ruinas detrás, ¿no? Entonces, claro, el progreso necesita y la modernidad necesitan sujetos, personas que se amolden a este pensamiento, ¿no? A estas ideas. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto de el castigo, la disciplina y este proceso de racionalización, ¿no? En el que estamos inmersos, esta especie de adoración, digamos, y de fetichización de un cierto tipo de razón instrumental, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva esta dinámica de hacerlo todo racional a través de un método, a través de un pensamiento cuadrado en el que todo tenga que encajar, ¿no? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Bueno, hay un libro también famoso que se llama Dialéctica de la Ilustración. En este Adorno, Theodor Adorno y Max Horkheimer tratan de explicar un poco el caminito que da la ilustración, y lo que ellos dicen es: la ilustración nos llevó a Auschwitz, ¿no? Auschwitz, bueno, el campo de concentración. Porque ¿qué es lo que sucede en Auschwitz? Bueno, pues es que sí, se mataba mucha gente, pero se mataba racionalmente, ¿no? A ver, ¿a cuántos vamos a matar ahora? ¿No? ¿Cuántos miles de personas? ¿Ya tienes las listas? Bueno, hay que ver la logística de cómo vamos a transportar a todas esas personas al campo de concentración y cuántos caben además en las cámaras de gas, porque no caben todos, entonces tenemos que matarlos de 50 a 50, ¿no? Claro, y todo eso es una racionalización, ¿no? Una construcción de la razón instrumental en el sentido de que tiene un objetivo, no la razón por sí misma, no como un valor en sí mismo la razón, sino como un instrumento para conseguir otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco esto de la racionalización dentro de las aulas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Foucault acerca de estas relaciones de poder y cómo se dan en las aulas? Entonces, él va a hablar, en su libro va a explicar un poco cómo funciona el castigo, y él se va a ir siglos atrás para ver cómo funcionaba el castigo, ¿no? Entonces, el castigo, va a decir él, en los siglos anteriores, el castigo era hacia el cuerpo, ¿no?
sea, lo que te castigaban era el cuerpo, a ti te sacaban la Inquisición y te torturaba y te hacía y de todo, ¿no? Ahora en los tiempos modernos, o de la modernidad, dice él que el castigo es en el alma, ¿no? O sea, que ahora, digamos, ya no te castigan el cuerpo, ya no te van a flagelar en las calles, ni van a mostrar a la gente cómo eres colgado, ¿no? Sino que ahora de lo que se trata de las instituciones como la escuela, lo que hacen es castigar el alma, ¿no? Digamos, reducirla, un poco suprimirla, oprimirla, ¿no? Hay una denuncia de esto muy interesante en el libro de Más allá de la sociología, no tanto por el libro, sino por la introducción, de Jesús Ibáñez, un sociólogo español. Y en la introducción, que es su tesis de doctorado, este libro es su tesis de doctorado, en la introducción él va a señalar todo esto dentro de la, a partir del cual él va a ser doctor. Digamos, es un rito en el que se instalan las relaciones de poder, ¿no? En el que los que ya son doctores lo van a hacer igual a ellos, ¿no? Y lo van a admitir y lo van a decir, claro, tienes el conocimiento, ¿no? Entonces, claro, lo que tratan de hacer es reducir, digamos, al ser humano, al sujeto, a una cosa moldada, a lo que se necesita, ¿no? Y claro, otra cosa, ¿verdad? Es que el castigo trata de naturalizarse, ¿no? Digamos, el castigo trata de parecer natural. O sea, el castigo nunca va a tratar de ser o de presentarse como excepcional, ¿vale? En este sentido, cuando, por ejemplo, hay una marcha de estudiantes que demandan no sé qué, o de trabajadores de no sé dónde, que quieren alguna demanda, ¿no? Y la policía sale a reprimir porque están obstruyendo una vía de comunicación, ¿no? Digamos, una avenida o algo así. Claro, lo tenemos naturalizado, ¿no? Es lo que tiene que hacer la policía, quitarlo de ahí. Y el castigo está bien visto, ¿no? Digamos, es una especie de castigo legitimado por todos, ¿no? Era como en la antigua Roma, cuando tú tenías un esclavo, tú le podías pegar al esclavo, incluso podías llegar hasta matarlo, ¿no? Y nadie te decía nada porque pues era tu esclavo y estaba normalizado el castigo, ¿no? Entonces, claro, hay una naturalización del castigo que trata de hacer parecer que es en defensa de todos, ¿no? Que es en defensa de la sociedad, del Estado, del país, de la nación, de la patria, llámenle como quieran. Otra cosa que va a tratar de hacer el castigo en estas relaciones de poder es algo que ya decía, ¿no? Un poco antes, esto de normalizar a la normal, ¿no? Claro, ¿cuántos de aquí no han escuchado esa famosa frase de que hay que enderezar el árbol torcido, ¿no? Con niños, con estudiantes, es que ese árbol ya se está torciendo, hay que enderezarlo, ¿no? Claro, de lo que se trata es de normalizar a la normal. ¿Quién define qué es lo que es anormal y qué es normal? Es un problema de relaciones de poder también, ¿no? Digamos, aquí hay quienes pueden definir quién es normal y quién es anormal, ¿no? Y eso depende del lugar que ellos ocupen dentro de las relaciones de poder. Y esa es una cosa que Foucault trata mucho también en otros libros, ¿no? Él habla mucho sobre el sexo, por ejemplo. Él era homosexual. Entonces, claro, en aquella época, pues la homosexualidad todavía era tratada como si una enfermedad, ¿no? Se le metió el demonio, una cosa así. Entonces, él va a tratar de explicar esto de la normalidad, ¿no? Y cómo tiene que ver con relaciones de poder también. O sea, que la normalidad en realidad es la postura del poder. Y otra cosa que tiene que ver con el castigo, otra cosa de las que causan dentro del aula, la docilidad, ¿no? Un cuerpo dócil, un cuerpo manejable. Cuando nosotros en las aulas, por ejemplo,
amenazamos a alguien, a algún compañero o compañera, ¿no? Que le decimos, bueno, es que si no haces esto, si no haces este trabajito, te vamos a reprobar, ¿no? No vas a pasar al otro año, no vas a pasar el bimestre o el semestre, etc. Claro, y si se lo aplicas, pues él a lo mejor el siguiente bimestre, la siguiente clase, pues ya va a venir más dócil, ¿no? Como que bueno, sí, ya, me voy a portar bien, ¿no? Es este proceso de normalización de los anormales. Y claro, todo esto tiene que ver con la disciplina que es un proceso muy de la modernidad, ¿no? Muy de esta creación del sistema burocrático en la modernidad. La burocracia no ha existido siempre, ¿no? La burocracia es un invento de hace algunos siglos que hemos tenido que sufrir hace no tanto tiempo. Pero ¿qué es la burocracia sino este sistema a través del cual se construye una disciplina, ¿no? Si a ti como profesor o como estudiante te dicen, yo por ejemplo ayer tuve que estar lidiando con un montón de papeles, ¿no? Que tenía que entregar. No, es que tienes que entregar este papel, tienes que entregar este otro papel, tienes que entregar este papel, aquello. Bueno, va construyendo disciplina, ¿no? O sea, tú te vas disciplinando a lo que el sistema o a la institución quiere de ti. Pero no solo eso, ¿no? O sea, la disciplina no solo busca, digamos, distribuir cuerpos en el sentido, o sujetos en el sentido de que a ti te toca estar aquí, por ejemplo, en el aula, ¿no? O sea, a ver, fulanito, tú pásate para acá, aquí te tengo más vigilado, a ver, los que tienen tal calificación, les va a tocar esto, a los que tienen menor calificación no les va a tocar esto, becas, etcétera, ¿no? Digamos, no solo se trata de eso, sino que además trata de construir un sistema eficaz, digamos, un sistema que esté... Digamos, trata de construir un sistema que sea eficaz, ¿no? O sea, que no solo trata de a ti reducirte en el sentido de sujeto a una cosa, a un molde, sino también te conviertes en una pieza, ¿no? En una pieza fundamental que a su vez va a ejercer el poder sobre otros, ¿no? Entonces, claro, el aula es un espacio en el que nosotros vamos a hacer unas piezas fundamentales de ejercicio del poder, ¿sabes? Digamos, desde la posición, incluso del espacio en el que están acomodadas las aulas, o en el que está acomodado este auditorio, es una geografía del poder, ¿no? El hecho de que yo esté aquí más arriba que ustedes, como una cosa superior, ¿no? Como si yo supiera más, no sé, ¿no? Entonces, claro, el espacio también tiene incluso estas connotaciones de relaciones de poder. Entonces, dentro del control disciplinario vamos a ver los espacios, ¿no? Por ejemplo, los internados son, digamos, espacios clausurados, ¿no? A donde van los niños, no pueden salir de ahí, y que tienen que vestir de tal forma, tienen que comer a tal hora. Muchas de esas cosas que se reproducen también en la cárcel, bueno, parecería que también se reproducen ahí en los internados, ¿no? Y claro, también esta posición fomenta, o más bien permite que haya una mayor o una mejor vigilancia, ¿no? Yo desde aquí los veo a todos, ¿no? Y incluso en el salón de clases, si tú estás hasta el frente, pues ves a todos, ¿no? Entonces ya sabes que fulanito de allá se está riendo, que el de acá está hablando, que el de acá no está poniendo atención, no se está durmiendo. Entonces, claro, ahí hay una vigilancia, una capacidad de vigilancia que el espacio te permite, ¿no? También hay digamos, dentro de los espacios, digamos, no solo está el espacio físico, sino también en el espacio que uno ocupa en la jerarquía, ¿no? Digamos, hay rangos, hay ciertas calificaciones, hay ciertas exámenes, ¿no? El examen es una cosa fundamental para saber qué onda con esto de la división espacial, ¿no?
los exámenes nos van a decir quién está funcionando mejor con el método y quién no está funcionando, ¿no? A quién hay que aplicarle mejor el método o aplicarle ciertos dispositivos de poder y a quién no, ¿no? El tiempo es otra cosa de las que se van a ocupar las relaciones de poder. ¿Cómo? Bueno, pues convirtiendo el tiempo en una, digamos, disciplinando al tiempo, ¿no? Buscando una regularidad, que haya puntualidad, incluso el horario escolar, ¿no? Todo esto tiene que ver con esta concepción de la modernidad, ¿no? Hace 3 siglos no había ese tipo de instituciones, ¿no? Digamos, la educación estaba masificada como lo ha estado en los últimos, sobre todo en el último siglo, ¿no? Digamos, eran lugares donde las grandes élites iban, pero no todo el mundo podía ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la modernidad? Y la modernidad capitalista, que lo que necesita es crear ciertos sujetos para que vayan y trabajen en una fábrica, ¿no? Pero una experiencia muy que creo que nos clarifica mucho es, por ejemplo, los trabajadores al principio de esta modernidad, cuando recién empezaban a haber fábricas, pues ellos elegían su propio área, ¿no? O sea, llegaban, trabajaban, hacían lo que tenían que hacer, se iban, ¿no? Y si, por ejemplo, en una semana lograban juntar el dinero, porque claro, el salario también era diferente, ¿no? En una semana les pagaban lo que ellos necesitaban para vivir en un mes, pues no volvían a la fábrica, abandonaban la fábrica y se van a sus hogares, ¿no? No trabajar. No había como esta idea de que tan popularizada ahora, ¿no? El trabajo como una especie como de aquel que no trabaja es como una normal, incluso como una violación de la moralidad, ¿no? Incluso de la ética. Entonces, bueno, voy a tratar de apresurarme un poquito más, porque quiero un poco que hablemos de esta propuesta, ¿no? que yo les traigo. Digamos, mi propuesta no es terminemos con las relaciones de poder, ¿no? Porque me parece una cosa imposible. Mi propuesta es modulemos el poder de otra manera, ¿no? Dentro del aula. Digamos, estas estructuras en las que nosotros trabajamos, en estas instituciones y el sistema en general, siempre presenta espacios vacíos. Digamos, el sistema no es perfecto, ¿no? No hay crimen perfecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el sistema siempre nos va a presentar espacios donde puede haber contradicciones. Y a mí me gusta mucho trabajar con las contradicciones, sobre todo porque, bueno, soy politólogo, entonces yo me gusta mucho este sentido de la, digamos, del conflicto, de la contradicción, y me parece que son espacios, el conflicto y la contradicción, muy democráticos, ¿no? Si no hubiera conflicto y si no hubiera contradicción, pues todos pensaríamos lo mismo, ¿no? Y querría decir que vivimos en una especie de totalitarismo. Entonces, bueno, me parece que podemos modular estas relaciones de poder de otra manera, aprovechando esos espacios vacíos que se nos presentan, y uno de esos espacios en los que nosotros podemos actuar y hacer que el mismo sistema caiga en contradicciones es el aula, ¿no? Digamos, en el aula nosotros ejercemos el poder, ¿no? Entonces, en el aula nosotros tenemos la capacidad de tomar ciertas decisiones frente a un grupo de gente que están formándose, ¿no? O sea, que no es gente que ya esté amoldada del todo, ¿no? Entonces, yo creo que estos espacios de las aulas a nosotros nos van a permitir modular las relaciones de poder de otra manera. Y yo me voy a basar sobre todo en una lectura del libro de Jacques Rancière. Jacques Rancière es un filósofo de la política. Tiene un libro que se llama El maestro ignorante. El título ya creo que nos dice bastante, ¿no? Y él lo que va a hacer en este libro es
hacer una propuesta a partir de una experiencia de la que él tiene información, no es su propia experiencia, sino la experiencia de Joseph Jacotot, un francés que después de la Revolución Francesa tuvo que exiliarse a Bélgica y enseñarle francés a los belgas. En Bélgica se habla francés, pero también se habla flamenco. Entonces, bueno, él tenía que enseñarles a estas personas que no hablaban francés. Pero él no hablaba nada de flamenco. Entonces, se presentó ahí como un problema, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para enseñarles? ¿O cómo yo le voy a hacer para enseñarles si yo no sé nada de francés? ¿No? Y pudo enseñarles francés, perdón, sin saber nada de flamenco. Pudo enseñarles francés sin saber nada de flamenco. Claro, él va a descubrir un método que es el método que todos utilizamos desde que somos niños. ¿Cómo aprendimos nuestra lengua materna? ¿No? O sea, no fuimos a la escuela para aprender a hablar, ¿no? Fue en casa. No aprendimos como las reglas de la gramática, ni es que desde que nacimos se nos hayan dado los cuadernos de cómo van las oraciones organizadas en el español, ¿no? Sino que fue un ejercicio de escuchar, de producir, de interpretar, de equivocarse, de volver a intentarlo, ¿no? Y bueno, lo hemos visto. Yo tengo hermanos más chiquitos y yo lo vi, ¿no? Cómo iban aprendiendo. Entonces, claro, lo que hizo Jacotot fue decirles, les voy a dar este libro que tiene doble traducción, estaba en francés y estaba en flamenco. Entonces él lo que hizo fue dar ese libro. Ellos tenían que leerlo, relacionar su propio idioma con el idioma francés, y lo que hacía Jacotot era más servir como una especie de guía. Claro, a eso se refiere el título de maestro ignorante, ¿no? O sea, era un maestro que no sabía, pero que aún así supo enseñarles. Lo que nos va a decir Jacques Rancière es que hay un orden explicador. Es decir, que nosotros en las aulas, digamos, a partir de este método que ya tenemos interiorizado, lo que vamos a hacer es ser explicadores de otra cosa, del conocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué si hay libros de inglés, por qué hace falta que uno vaya a un curso de inglés si tiene el libro? ¿Por qué necesita que alguien venga, que un profesor venga y les explique el libro? ¿No? O sea, ¿cuál es ahí esa necesidad? ¿No? Y vuelvo a la pregunta del principio, ¿cuál es nuestro papel como docentes frente a esta capacidad tecnológica que les permite a los chavos pues acceder a todo el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos va a decir Rancière es que, digamos, este orden explicador lo que va a hacer es que va a poner ese explicador al docente o a cualquier persona que se considere sabio por arriba de todos, ¿no? O sea, va a ser el juez quien diga qué vale y qué no vale, qué conocimiento es el bueno y qué conocimiento no es el bueno, qué método es el bueno y qué método no vale. Entonces, ¿qué es lo que genera esto, no? Claro, hay una inteligencia inferior y una inteligencia superior, es lo que este orden explicador va a postular, ¿no? Y la inteligencia inferior va a decir, pues es esta inteligencia que sí que adquiere conocimientos, pero que no tiene un método, como el conocimiento de la lengua materna, ¿no? Entonces, esta inteligencia superior lo que va a hacer es no adquirir conocimientos como si fuera un niño, sino postular un método a partir del uso de la razón, ¿no? Y lo que va a decir Rancière es que esto es atontamiento, le va a llamar así. Es el sistema del atontamiento. ¿Por qué? Porque no va a permitir que el estudiante, que aquel que quiera aprender, aprenda desde su propia experiencia, desde su propia interpretación, desde su propio lugar, ¿no? Sino que lo que va a causar es que tenga que depender de otro para poder aprender, ¿no?
en una cita breve dice, tal es la preocupación del pedagogo educado. Comprende el pequeño, no comprende. Ya encontraré nuevos modos para explicarles, más rigurosos en su principio, más atractivos en su forma, y comprobaré que comprendió, ¿no? Entonces, claro, este sistema del atontamiento lo que va a generar es gente incapaz de aprender por sí misma, ¿no? O sea, gente que va a depender siempre de alguien más para que venga a enseñarle. Lo que nos va a decir Jack Rancière es, sí, claro que hace falta un guía, pero este guía no tiene por qué ser explicador en ese sentido. No viene a explicarnos el conocimiento tal cual es, a bajarnos el conocimiento de allá arriba y a darnoslo, ¿no? como una revelación. Sino, la tarea del maestro ignorante es servir como guía e incluso como inspiración. ¿Qué es lo que va a impulsar este conocimiento, ¿no? Él va a decir, hay dos elementos importantes, el azar y la voluntad. Primero el azar tiene que ver con esas circunstancias en las que a veces nos vemos inmiscuidos, en las que a veces nos vemos metidos, que no podemos controlar. Por ejemplo, yo andaba haciendo un plan porque me quería ir a Alemania, y yo alemán, pues no, un poquito, pero yo decía, bueno, es que sí puedo, ¿no? O sea, yo puedo estar allá y aprender alemán por mis propios fines, ¿no? Porque las circunstancias, el azar en las que yo me voy a encontrar me van a obligar a aprender, ¿no? Y así a veces, no sé, si se te poncha una llanta, yo por ejemplo, yo nunca he cambiado una llanta, no sé cambiar una llanta, pero igual si ya tengo carro y se me poncha una llanta, pues voy a tener que aprender. A la mala, ahí en el momento, a lo mejor en vez de periférico, pues voy a tener que aprender, ¿no? Entonces, el azar y la voluntad, ¿no? O sea, claro, si no hay voluntad, pues no se va a poder aprender tampoco. Y la voluntad también tiene que ver, digamos, con esta especie de percepción que a veces tenemos de nosotros mismos, ¿no? O los estudiantes, de no puedo, del no sé, del soy incapaz, ¿no? Entonces la tarea también del maestro ignorante va a ser decirle, claro que puedes, ve, aprendiste a hablar español, ¿no? No tuviste que ir a una institución a aprender a hablar español. Sí puedes, o sea, tienes instrumentos para aprender. Claro, esto tiene que ver con una postulación que hace Jacques Rancière, que puede ser muy polémica, pero que él va a tratar de explicarla como una posibilidad en la que él va a creer que es esto de que todos tenemos la misma inteligencia, ¿no? Todos somos capaces y tenemos los instrumentos y las herramientas para poder aprender. En ese sentido, de lo que se trata, de lo que es, ¿qué es el maestro ignorante? Pues es un emancipador. Pero para ser emancipador tiene que primero uno ser emancipado. Claro, tiene que reconocerse como un sujeto igual a los demás, con las mismas capacidades que los demás. Porque si no te reconoces, entonces con esas mismas capacidades, entonces no eres emancipado. Y creo que a todos se nos ha presentado alguna vez, ¿no? Incluso siendo maestros, de decir, bueno, es que yo no puedo con esto, ¿no? O sea, a mí no me entra esto, o yo, si yo quisiera dar clases yo por ejemplo, yo no, para las matemáticas, pues, ¿no? Ahí está mi hermano que estudia en el Poli, está estudiando química farmacéutica, y bueno, él sí es un as para las matemáticas, ¿no? Pero claro, yo sé que tengo las herramientas, otra cosa es que no tengo la voluntad, ¿no? Pero claro que puedo. Entonces, en ese sentido, el maestro es un emancipador que también tiene que hacerle ver ese camino a los demás estudiantes, ¿no? Y ya para ir cerrando, dos elementos más. No se trata de una pureza, digamos. No se trata aquí de, como ya les decía, se trata de trabajar con contradicciones. Entonces, el maestro ignorante, porque bueno, en el libro Jacques Rancière habla un poco de cómo llevado a tal extremo este pensamiento del maestro ignorante, pues lo que hace es
lo que le hace es alejarse de todas las instituciones, ¿no? Porque pues las instituciones son parte del orden explicador, del que atonta. Entonces ya Francia lo que va a decir, no, o sea, no te puedes tú alejar de las instituciones, tienes que aprovechar ahí las instituciones, tienes que, dice él, razonar razonablemente, es decir, ser parte, digamos, de este sistema que él llama un poco irracional, pero, digamos, utilizarlo para la razón, ¿no? Entonces, lo que él va a decir, la voluntad razonable es vencerse a uno mismo, ¿no? El éxito depende de la habilidad y la fuerza del combatiente, no de la razón. La razón es la capacidad de aprender todos los lenguajes. Aprenderá pues el lenguaje de la asamblea y del tribunal aprenderá a desrazonar, ¿no? Por eso me refería a esto de que no es una cosa pura, de que nos vamos de las instituciones y al diablo las instituciones, ¿no? Una cosa así. Sino que aprendamos también a participar dentro de las instituciones y aprovecharlas para nosotros utilizarlas, digamos, en otro sentido, ¿no? Como les decía, tratar de modular estas relaciones de poder. Y bueno, ya para concluir, un ejemplo de cómo incluso esta gente que a veces parece inferior es capaz, ¿no? En la antigua Roma había plebeyos y la clase alta, ¿no? Los plebeyos pues eran el pueblo, ¿no? Y claro, no tenían acceso a un montón de privilegios que otras personas sí tenían, ¿no? Hicieron una especie de revolución y dijeron, nos vamos de la ciudad, vamos a fundar otra ciudad en el Monte Aventino, ¿no? Claro, eso puso en jaque a las clases, a las élites de Roma, y dijeron, ¿cómo se van a ir a otra ciudad, ¿no? Y necesitamos aquí, ¿no? Pues lo que hicieron fue darles un tribuno, el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe iba a representar sus intereses en el Senado. Hay una apropiación, digamos, a partir de esta clase inferior, digamos, de esta supuesta inteligencia inferior, de la capacidad de hablar, de la capacidad de aprender, de la capacidad de exigir, de la capacidad de expresar y de pedir sus derechos, ¿no? Entonces, creo que es una tarea nuestra tratar un poco de que en las aulas nosotros construyamos o podamos aportar a la construcción de estos sujetos emancipados, estos sujetos que sean capaces de irse a fundar su propia ciudad sin tener que depender de uno, ¿no? Y ya para terminar, una breve cita de este libro de Rancière. Dice, no se trata de crear sabios, se trata de levantar el ánimo de aquellos que se creen inferiores en inteligencia, de sacarlos del pantano donde se estancan, no al de la ignorancia, sino el del menosprecio de sí mismos, del menosprecio en sí de la criatura razonable. Se trata de hacer hombres emancipados y emancipables. Y nada más. Muchas gracias.